Ok, estamos grabando. Buenas tardes, vamos a continuar con el curso. Recuerden que la sesión de hoy es la última porque ustedes tienen un receso esta próxima semana. Por lo tanto, después de esta sesión nos veríamos en dos sesiones, en 2 semanas más. ¿Ok? Y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo el tema de, en el marco de qué es el conocimiento científico, vimos lo que es una hipótesis científica. Vimos algunas visiones, estamos viendo algunas visiones de qué es lo que sería una ley, para después llegar a lo que es una teoría, que quizás lo comenzamos hoy, va a depender cómo avancemos, ¿ya? Y en el marco de lo que alcanzamos a ver en la última sesión, habíamos visto que una de las propuestas que está dando vuelta, y que es bastante popular, a pesar que algunos consideran que este requisito no es suficiente, pero sí es necesario, es que una ley sería una hipótesis científica que tiene un contenido causal, ¿ok? Es decir, dada una causa se espera uno o varios efectos, ¿no es cierto? Y estamos tratando de comprender cuándo estamos hablando de un patrón de causalidad. Y estábamos en la discusión de si una correlación de datos, como los que aparece ahí en el PowerPoint, si es que una correlación de datos necesariamente refleja un patrón de causalidad o no. Y no recuerdo quién dijo que una frase que se utiliza mucho en ciencia, de hecho, que una ley implica una correlación, pero no toda correlación implica una ley. Y esa frase, ¿no es cierto?, que es la que vamos a continuar trabajando hoy, implica si aceptamos que de existir un patrón de causalidad en el mundo, los datos debieran reflejar un ajuste, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos diferenciar una simple correlación, es decir, datos que se ajustan por pura casualidad, ¿no es cierto?, versus una correlación de datos que detrás de ellos hay un patrón de causalidad? ¿Cómo podemos diferenciar esas dos cosas? Y estábamos viendo varios ejemplos, ¿no es cierto? Está este ejemplo del periódico, ¿no es cierto?, que dice que los niños de cabeza más grande son más inteligentes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿causa cabeza más grande, efecto más inteligente? Ese sería el patrón de causalidad. Le nombré otros patrones de causalidad que han salido en muchos lugares, ¿no es cierto? El tema de la relación entre, por ejemplo acá, el del café con cáncer al pulmón, ¿no es cierto? Hay una correlación que dice que las personas que toman café tienen mayor porcentaje de desarrollar cáncer al pulmón. Por lo tanto, uno podría entender intuitivamente, tomo café, causa, efecto, cáncer al pulmón, ¿no es cierto? O uno podría decir que no hay un patrón de causalidad detrás, y eso es lo que estamos tratando de velar, ¿no es cierto? También les dejé pendiente este tema de bueno, la correlación que hay entre género y sueldo. Hay otra correlación que es entre estado civil y sueldo, también está detrás, ¿no es cierto? Y que plantea la pregunta, ¿no es cierto? Primero, si tienen dudas de lo que hemos visto hasta ahora, y segundo, ¿qué piensan respecto a esta tensión entre correlación y causalidad? ¿Cómo podemos saber cuando detrás de una correlación hay un verdadero patrón de causalidad detrás? Les dejo plantear las dudas, escucho sus preguntas, sugerencias, comentarios, dudas. Lo escucho. Entonces, profe, de manera así como en síntesis, la correlación es solamente es como una función entre dos conceptos de ideas, y la causalidad es un efecto directamente relacionado con una causa. Algo así, ¿no? ¿O me estoy Claro, confundiendo? porque uno podría avanzar, ¿no es cierto?, que dos variables medidas están altamente correlacionadas por pura casualidad, ¿ok? No hay una conexión necesaria entre una y otra. Te pongo un caso, mira. Que esto yo lo pongo en mi libro porque yo no hice este experimento. Hay una estadística muy parecida a la estadística del género, que dice que las personas casadas ganan más que las solteras, ¿ok? Y está más o menos medido, creo que es como un 30% más, algo así. Es muy parecido a la brecha salarial de género, o sea, las mujeres tienen un 30% menos de sueldo promedio que los hombres. También hay una estadística muy parecida a la comparación de casados versus solteros, ¿no es cierto? Para ambos géneros. Entonces, surge la pregunta, sí tiene que ver con la lógica, Benjamín, pero es la lógica como herramienta de las ciencias naturales, no como respuesta a lo que estamos diciendo, ¿ya? Me explico. Entonces uno dice ya, ok,
tenemos dos datos súper ajustados, ¿ok? Un R cuadrado bueno, todo lo que ustedes quieran. Ahora viene la pregunta de ¿cómo yo puedo saber si una es causa y uno es efecto? Entonces, respecto al género o respecto al estado civil, ¿qué intuyen ustedes? Y en base a su respuesta, yo voy a ir tratando de hacerlos dudar para que vamos a la conclusión de esto, ¿ya? Intuitivamente, ¿qué es lo que dicen ustedes respecto a la brecha salarial de hombres versus mujeres o casados versus solteros? ¿Cuál sería la causa y cuál sería el efecto, según usted? Si es que fuese causal. Porque tenemos dos variables. La causa de la brecha salarial. Ya, es que, por eso digo, hay dos variables. Brecha salarial y género, brecha salarial y estado civil. Son dos variables. La pregunta es cuál variable es causa y cuál variable es efecto intuitivamente, según usted. ¿Ya? Aquí Benjamín dice que... Ya, lo que dice Benjamín es interesante porque dice, lo asocia al embarazo a la mujer. Y ahí dime, Benjamín, si te interpreto bien. Uno podría decir, mira, causa, género, femenino, ¿no es cierto? Efecto, menos sueldo. ¿Y por qué sería esa la causa? Benjamín dice, por el tema del embarazo de la mujer, que le impide biológicamente trabajar con tanta libertad como lo hace un hombre que no se embaraza, ¿no es cierto? ¿Te interpreto bien, Benjamín, o no? ¿Sí? Ok. Entonces, Benjamín está diciendo cuál es la causa, cuál es el efecto y por qué, ¿no es cierto? Causa, género, femenino, efecto, menos sueldo, y la razón por la cual elige esa relación causal es por el embarazo. ¿Se fijan? Vamos a tomar lo que está diciendo Benjamín, lo vamos a generalizar, pero quiero escuchar otras propuestas. ¿Ustedes están de acuerdo con ese patrón de causalidad o ustedes piensan que es otro? Igual puede ser porque la vida en pareja, de una pareja casada, implica estar juntos y necesitan más ingresos en la casa. Ya, tú estás diciendo, ya, tú estás hablando de la brecha salarial por estado civil, ¿no es cierto? Ya. Sí, Está diciendo, causa, me caso, efecto, gano más, ¿pero por qué? Porque se incrementa mi nivel de gasto y voy en busca de más plata. ¿Esa es como la idea? sí, sí. Súper, súper. Ok. ¿Están de acuerdo con esta interpretación? Son interpretaciones, ¿ya? Después va a venir la pregunta, ¿cómo sabemos si esa interpretación es cierta? ¿Ya? Porque miren, respecto a la brecha salarial por estado civil, yo les voy a dar un patrón de causalidad invertido con otra explicación. Miren. Yo les voy a decir, causa, gano más, efecto, me caso. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, en realidad, las personas, esta es mi explicación, las personas en realidad cuando ganan poca plata les cuesta independizarse de sus padres, ¿no es cierto? A nadie le gusta vivir en pareja en la casa de sus papás. Entonces uno dice, bueno, y cuando yo gano más, si es que obviamente estoy en pareja, ¿no es cierto? Ahí ya llega un nivel de plata donde digo, ya me puedo independizar y ahora me caso. Entonces, te estoy invirtiendo el patrón de causalidad de lo que acaban de decir. Y por lo tanto, la explicación es distinta. ¿Los convenzo o no? Es tan contextual que no sé si puede ser que sí. Experiencia. Me dice Gaby si es por experiencia. En realidad yo me casé pobre, ¿eh? O sea, ¿para qué le voy a mentir? Ese es el mejor, profe. Ella sí es. Eso habla bien de mi esposa, que me quiso cuando era pobre. Exacto. Ya, Ella es. ahí no hay una causa y efecto. O sea, Y por eso es que eso no es un patrón de causalidad. claro. Claro, Ya en le mi, cayó en el mi caso no se misterio. aplica mucho. O sea, lo que sí es cierto en mi caso es que yo me casé una vez de tener acceso a una casa, sí. O sea, yo no me casé así, me fui a vivir a la casa de mi suegro. Bueno, una vez tuve que hacerlo por otras razones, digamos, pero una vez que teníamos una casa con mi señora y decidimos casarnos. ¿Ya? Pero no era porque era millonario, para nada. Pero se fijan que uno puede encontrar patrones de causalidad que hace que las causas y los efectos se inviertan. Sí, pero yo creo que eso va más que nada porque hay una relación estrecha entre los dos. Es como una función matemática. Si un valor cambia, el otro también. Claro, es que ahí Yo viene el tema, creo, miren. profe, que ¿Sí? eso sería así como, o sea, viéndolo así como matemáticamente y poniendo conceptos que tiene ahí, quizá eso sea así como una correlación porque en sí uno puede, o sea, es una doble implicancia.
uno implica al otro como el otro, como que un círculo vicioso, se pisan la cola entre ellos. Y quizá una causalidad no es en sí como, o sea, tiene, No es unidireccional, dices tú. no es que no sea unidireccional, sino que es, no sé, tiene algo ¿Mm? que hace que tenga solamente una implicancia y que la otra como que sea inválida, pero no sé qué es. Ese algo el que vamos a hablar ahora, ese algo, o sea, ¿qué es ese algo que me permite a mí concluir cuál es causa y cuál es el efecto? Porque en el caso de la relación entre estado civil y sueldo, como tanto el sueldo como el estado civil son maleables, o sea, nadie nace millonario o nadie nace casado, ¿no es cierto? Distinto es con el caso del género. El género, cuando uno dice ya, el género biológico, ¿no es cierto? Uno dice, oye, no, pues, el patrón de causalidad invertido es como absurdo, o sea, es decir, causa, gano más, efecto, me vuelvo hombre. No tiene sentido. ¿Se fijan? Pero en el otro caso, que lo que es estado civil y sueldo, como que podrían ser cualquiera de los dos. Y No ese algo, sería, ¿sí? no sería por temas de tiempo nomás, profe. No estamos complicando más nada. Causa y efecto va relacionado a qué pasó primero, qué pasó después. Y si hay una relación entre ambos, habría una causalidad. Mira, lo que tú dices es súper como lo veía Einstein, ¿eh? O sea, Einstein era determinista, o sea, aquí viene el determinismo de las leyes, ¿no es cierto? Y el determinismo implica que todo lo que ocurre ahora tiene una causa en el pasado. Por lo tanto, primero está la causa temporalmente y después está el efecto, ¿ok? Ahora, pero lo que nos lleva al asunto es decir, pero ¿qué es ese algo que conecta la causa con el efecto? Que el algo que estamos hablando aquí, ¿no es cierto? Porque finalmente, claro, en la realidad debiese ser así, ¿no es cierto? Causa primero, efecto después. Pero cuando nosotros investigamos, nosotros no vemos la realidad, tenemos que investigarla. Entonces, tenemos que decir, ¿cómo yo puedo concluir cuál es la causa y cuál es el efecto? Porque finalmente yo veo datos, ¿no es cierto? Pero no veo el orden temporal en el cual se dieron cada una de estas variables, no lo veo. En sí la Entonces, causa, ¿mm? si se grafica, la causa sería el eje X, es decir, el eje independiente, o sea que la causa tendría que ser algo que yo puedo comenzar a jugar con ellas como, no sé, usted me entiende, Sí, profe, yo sé sí, que sí, usted sí, me sí. Efecto, entiende, Lo que tú hay dices como el está pero efecto así perfecto. como mariposa. que Lo que tú dices está perfecto. O sea, en el eje X va la variable independiente, causa, y en el eje Y va la variable dependiente, efecto. El asunto está cuando yo voy a graficar eso, tengo que saber de antemano cuál es la causa y cuál es el efecto. No se la puedo asignar arbitrariamente. sería así como con la variable que usted trabajó, o sea, la que utilizó en la investigación para determinar los efectos o los datos post investigación. Bueno, de la misma manera como dice Gabriela, si el eje X es el independiente y el eje Y la dependencia, la función sería la relación que hay entre causa y idea, o sea, causa y efecto. Exactamente, o sea, en una función matemática, una variable Y y otra variable X, por lo tanto, hay que saber, para tú asignarle la variable X a una variable física, porque X es abstracto, luego tú lo materializas. Por ejemplo, tú dices, ya, mira, eje X concentración, eje Y absorbancia. La ley de Lambert-Witt, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ya, pues, porque yo entiendo, lo pueden entender de varias formas, pero en base al lenguaje que están jugando ustedes, yo entiendo que experimentalmente lo que manipulo yo es la concentración. Luego la absorbancia que dé no ya no depende de mí, pues, depende de la concentración que yo preparé, pero es la absorbancia que me da, ¿no es cierto? Pero lo que yo manejo experimentalmente es la concentración, y a tiempo inicial, concentración, y después pongo la celda en el equipo, aprieto un botón, absorbancia, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claritos, ¿no es cierto? Pero la pregunta que te trae, incluso la misma ley de Lambertville, es ¿por qué una es necesariamente causa de la otra? ¿Porque se dio temporalmente después solamente? Porque les pongo un caso. Si ustedes dicen, mira, es que depende de la manipulación, si yo manipulo y después al manipular veo un efecto posterior, esa es la causalidad. Ya, puede ser, le estoy concediendo ese punto, pero le estoy haciendo dudar de lo siguiente. Muchas cosas pasan después de pura casualidad. Y uno la conecta psicológicamente como que es efecto. Les pongo un ejemplo. Ya. Supongo que ustedes creen en la ley de la mala suerte, ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen, mira, pasar abajo una escalera, causa, genera mala suerte, efecto.
Entonces yo voy, paso por abajo una escalera y me atropello un auto. Después. Entonces ustedes van a decir, ah, se dio primero que pasé bajo la escalera, causa, y después me atropelló un auto. Efecto, ahí está. Ahí está la causa y el efecto. Una se dio primero, otra se dio después, y yo pasé deliberadamente bajo la escalera y me atropellé. Y yo le hago la pregunta, ¿y no sería pura casualidad? Aquí Benjamín dice, cuando uno se casa busca oportunidades que puedan sustentar el estilo de vida para la pareja y futuros hijos. Ya, esa frase que ocupa Benjamín, ¿no es cierto? Es el algo. Ya, vamos a ver ese algo. O sea, para yo poder saber que una cosa es efecto de otra, de una causa, ¿no es cierto? Yo necesito ese algo, y ese algo está subyacente en lo que dice Benjamín. Miren, léanlo. Pero léanlo y generalícenlo, ¿ya? Porque Benjamín, cuando explica eso, ¿no es cierto? Él no está hablando ya de la variable causa y efecto. ¿Qué es lo que está dando ahí en ese texto? Sigo creyendo en esta cuestión de la función. Voy a abrir mi propia teoría sobre causa y efecto. Pero explícatelo la función, porque yo entiendo, a lo mejor te interpreto mal, el hecho de matematizar una correlación no te resuelve la pregunta de cuál es causa y el efecto, porque tú tienes que asignarle la variable X y la variable Y a las variables medias. Tú se las tienes que asignar. Entonces, o sea, es que no estoy matematicalizándolo, por decirlo así, sino que estoy explicitando de que cuando hay un efecto, viene de una anterior causa. Y esa causa está relacionada, como sabemos, con el efecto a través de una función. Esa función es la que yo quiero establecer para decir, ya, esto sí es causa, o sea, esto sí es efecto de esa causa que ocurrió antes. Este acontecimiento que ocurrió tuvo este efecto, y esta es la relación entre ambos. Esa relación es la función que yo estoy explicitando. Ahora, dentro de esa función pueden haber factores externos que alteren el efecto, que no los podamos ver, sean invisibles a la investigación y queden fuera y digan desde otro punto de vista, esto no tiene nada que ver, porque es multifactorial el efecto, no solamente depende de la causa. Pregunta, ¿cómo sabes que algo no tiene nada que ver a pesar que esté matematizado y altamente correlacionado? Esa es como hacer la pregunta en negativo, en el fondo. Hay una pregunta que yo estoy haciendo, pero la estamos haciendo en negativo. Por eso, porque el efecto es algo multifactorial, no solamente depende de un solo hecho en particular. Hay muchas cosas más que nosotros asumimos correctas o son parte de la naturaleza, que ya decimos que sí existen. Ah, ya. De la manera simple, para poner un ejemplo, tenemos un vaso con agua en la mesa. Yo voy y lo golpeo, se cae y se rompe. Ya, la causa es que, o sea, el efecto es que el vaso se rompió, se cayó el agua. La causa fue un empuje mío de fuerza, pero también existe eso detrás. Fuerza de gravedad, el cristal del vaso, con la mecánica de los fluidos que estaban dentro del vaso. Todo eso también son expresiones del efecto o de lo que ocurrió. Ya. Ya, mira, te voy a plantear dos cosas en base a lo que tú dices, ¿ya? Una cosa que te voy a apoyar lo que tú dices, pero otra cosa es que quiero que todos sigan dudando, porque fíjense, estamos claros que un efecto puede tener varias causas, pero detrás de eso, estamos asumiendo que esas causas las sabemos, aunque sean varias, ¿ok? Supongamos el caso les pongo un caso que lo voy a ver ahora, el caso de la presión de un gas, ¿no es cierto? La presión de un gas como efecto, ¿no es cierto?, puede tener varias causas. Causa, volumen, temperatura, número de mole. Y todo eso tiene leyes. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de... Todas son leyes independientes. O sea, el hecho que un efecto tenga varias causas no quiere decir que se descartan entre sí. Son leyes independientes. ¿Ok? Ahora, la pregunta es previa a esto. ¿Y cómo sabes tú, todos, ¿no es cierto?, cómo sabemos que hay una ley detrás de un efecto, solamente porque me topé con una variable que manipulé que me dio ese efecto? ¿O me topé con una correlación de datos? ¿Con eso es suficiente? Porque uno podría decir, le pego una taza y cae, ¿no es cierto? ¿Pero estás seguro que se cayó porque tú le pegaste? ¿O fue pura casualidad? No fue pura casualidad porque estoy alterando las variables que determinan el estado del vaso. Si yo la altero, hay obviamente una causalidad de mi parte. Yo hice esa acción. Y eso es lo que se busca. Creo que ya lo entendí, profe. Cálmese. Ya, eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Pero miren ya.
última duda que le voy a hacer, porque me gusta desesperarlo a ustedes. Miren. No, pues profe, Aquí ya tienen estoy en mi crisis ustedes, existencial. la idea de esto es hacer dudar, pues si lo que importa son las preguntas, no las respuestas. Miren, aquí tienen ustedes dos variables altamente correlacionadas. De hecho, la página creo que se llama algo así como correlaciones espurias, spurious correlation, está en internet, y uno encuentra correlaciones ridículas, ¿ya? En el eje X está el consumo de chocolate per cápita, ¿ok? Y en el eje Y está el número de premios Nobel normalizado por 10 millones de personas. Y ahí están ubicados distintos países, los que tienen premios Nobel, porque estamos nosotros ahí en ciencia, al menos. Tenemos premios Nobel de literatura, no de ciencia, ¿ya? Entonces, está matematizado. Y uno puede decir, tomando las palabras de ustedes mismos, ¿no es cierto? Y él puede decir, oye, pero yo le di chocolate a esos niños. Y crecieron y se ganaron un premio Nobel. Yo era viejo, ¿no es cierto? Tenía un hijo, un sobrino, lo que sea. Le da 3 chocolates a la semana, ¿no es cierto? Y esos niñitos que eran 7, 3 se ganaron un premio Nobel. Tomando las palabras que creo que dijo José, yo manipulé la variable y dio premio Nobel, ¿ven? Ley. No, espérese, me estaba confundiendo. Yo no estoy hablando variables, yo estoy hablando de variables cuantificables, no variables ¿Cómo? cualitativas. Pues si tú puedes cuantificar cuántos chocolates le das, pues. Sí, puedo cuantificar eso, pero no puedo cuantificar la inteligencia o los No, productos de lo ese. cuantificas con premios Nobel. Ah, Porcentaje no me de venga premios con Nobel. cosas. No. Oye, pero sí, mira el EGI. El EGI es número de premios Nobel por cada 10 millones de personas. Está cuantificado. Pero que yo lo estaba haciendo con un tema científico kinético. Entonces yo estoy modificando las variables de estado de reposo de un vaso, no estoy Yo le modificando. modifico la dieta a una población. Supongan que yo soy el ministro de salud y le doy chocolate a todos los niños menores de 5 años, le doy 3 barras a la semana. Y me da Suiza. ¿Ya? Son buenos para producir chocolate, entre paréntesis. Una clara causalidad entre el chocolate y los premios Nobel. Uno podría decir clara causalidad. Clara causalidad. ¿Ya? Entonces, claro, ese es algo que falta, ¿no es cierto? Y aquí ya no lo voy a angustiar más. Hay algunos autores que le llaman mecanismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que para que dos variables altamente correlacionadas, una sea causa de la otra, debe existir un mecanismo, y ahí viene una frase que utilizó alguno de ustedes que hablaba de la lógica, ¿no es cierto? Debe haber un mecanismo demostrado, y cuando me refiero a mecanismo, debe haber una serie de sucesos conectados lógicamente para que una cosa desencadene en la otra. Y esa serie de sucesos deben estar demostrados que ocurren. ¿Ok? Me explico. En este caso del café, por ejemplo, uno podría pensar que el café está correlacionado con el cáncer al pulmón, como puede ser pura casualidad. Caso número 1, el café tiene una sustancia química cancerígena, que cuando la consumo, incrementa los radicales peróxidos de mis células que generan mutaciones que me llevan a un tumor. Esas serían la serie de sucesos que debieran ocurrir para desencadenar un cáncer. Pero eso no basta que lo diga yo, tengo que haberlo demostrado. Si yo lo demuestro, yo digo, ¿saben qué? Miren, esta correlación no es pura casualidad. La conexión entre una cosa y otra la tengo demostrada. Están todos estos mecanismos demostrados. Es como lo que pasa con el cigarro, por ejemplo, que a mayor consumo de cigarro te da cáncer al pulmón o trombos, ¿no es cierto? Eso no es pura casualidad. No es que solamente las personas que fuman viven 7 años menos de vida en promedio y tienen 15 años menos de vida saludable. Eso es lo que dice la estadística, ¿ya? No es solamente eso. Que una de cada 3 personas que fuman mueren a causa del consumo del cigarro, de enfermedades relacionadas con el consumo del cigarro. Esas son estadísticas. Pero además el mecanismo se sabe. Se sabe que cuando tú fumas, ingresan a tu cuerpo material particulado, hidrocarburos aromáticos policíclicos, te genera peroxidación de las proteínas empiezan a precipitar por esos cambios conformacionales, comienzan a agregar en la arteria y se comienzan a tapar, y trombo. Paro cardíaco, trombosis, problema en la cabeza, y esas son enfermedades cardiovasculares. Entonces, la conexión entre la estadística de fumar y esas enfermedades no es pura casualidad. Hay un mecanismo demostrado por años de investigación. Por eso una es causa de la otra, y no solamente están correlacionadas. ¿Ok? El segundo caso, en el caso del café. Este estudio, fíjense, al menos lo que he leído hasta ahora, dicen que el problema que tiene este estudio es el siguiente, que
no es que el café genere cáncer al pulmón, es que socialmente la gente que toma café o fuma o se junta con personas que fuman. Por lo tanto, socialmente las personas que toman café o son fumadores activos o pasivos en general, estadísticamente, siempre hay excepciones. Yo no me estoy tomando un café, no hay nadie fumando al lado mío y yo no fumo, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, pero eso, entonces, ¿cuál es la variable causa verdadera de esto? No es el café, es el cigarro. ¿Ok? Y el café está unido socialmente por pura casualidad. ¿Me explico? Entonces, no es que el café genera cáncer, no es que yo estoy tomando un café, ay, me están alterando los pulmones. No, no. Pero ¿qué es lo que hace la gente, sobre todo en su trabajo? Vamos a tomar un café, vamos para afuera, acompáñame a fumar. Ya sea porque fuma o fumar pasivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede ser pura casualidad. ¿Me explico? O sea que en el fondo yo tenía razón. Tiene que haber un cambio en las variables de los productos, por decirlo así. Claro, De pero tiene que del haber una cadena de efecto. consecuencias. O sea, porque Claro, el quizás eso no te lo mecanismo. entendí. Tiene que haber una cadena de consecuencias que desencadenen en un efecto. Sí, sí, comprendo. ¿Ya? Y esa cadena de consecuencias es la que se llama mecanismo. Y ese mecanismo no basta con proponerlo. Por ejemplo, porque yo les decía, fíjense en lo que había escrito Benjamín. Benjamín propone un mecanismo ahí. En el fondo, Benjamín dice: mira, causa me caso, efecto gano más. ¿Y cuál es el mecanismo? Que cuando uno se casa, busca oportunidades que puedan sustentar el estilo de vida para la pareja y futuros hijos. Entonces, en el fondo, yo me caso, se gatilla un mecanismo psicológico en mí, en donde me dice, sabes que voy a tener que trabajar más o ver una forma de ganar más plata, porque en el futuro van a venir hijos, entonces, bueno, y eso incrementa los gastos, entonces eso hace que, voy a inventar, disculpa, no se sientan ofendidos con lo que voy a decir, las personas que son solteras en general tienden a trabajar menos, salen más, ¿no es cierto? Y en No realidad no ofendí. andan urgidos buscando plata, ¿ya? Son más relajados, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene hijos, uno ya soy capaz de trabajar 14 horas seguidas, no sé, bueno, yo lo hice así, en su momento. Entonces, bueno, No importa nada, ¿ah? no importa nada. Como ustedes son solteros, no importa nada. Ustedes viven para Sí. ustedes, ¿no? Son la expresión máxima del egoísmo y el narcisismo. Así como que trabajo para mí, vivo para mí. Listo, se acabó. No, Por lo tanto, yo ¿para tengo qué mis voy a hijos trabajar gatos. 12 horas diarias? Bueno, si tienen gato y los consideran como hijos o hermanos, bueno, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces uno dice, y lo que propone Benjamín es un mecanismo. Ahora, ese mecanismo habría que demostrarlo, porque eso que está en el papel podría ser falso. A lo mejor las parejas casadas no tienen esa visión, ¿no es cierto? Y trabajan lo mismo, y en realidad eso es una hipótesis falsa. Por lo tanto, el mecanismo no estaría demostrado, por lo tanto, no hay causalidad demostrada. Profe, pero con ¿Mm? el mismo ejemplo de la del café, esto entonces sí podría ser considerado como un patrón de causalidad, teniendo en cuenta que en sí está como de forma como dicha, por decirlo así, no demostrada científicamente, de que el café está como ligado socialmente con el cigarro. Claro, pero esa conexión tiene un nombre científico que se le llama variable espuria. ¿Qué quiere decir? Que está conectada por una relación que no es necesaria. O sea, esa relación se puede romper. Si la sociedad Ya. Claro. cambia, desaparece esa relación. En cambio, no hay ninguna forma de evitar la cadena de consecuencias en el momento que tú fumaste. El efecto necesario Exacto. es necesariamente un problema de trombo, en mayor o menor grado, claro. Quizás no se te va a tapar la arteria y a lo mejor si uno de ustedes fuma, a lo mejor nunca le va a pasar nada. Pero de que van a tener la arteria más tapada que la persona que no fuma, ese es el efecto necesario. ¿Ya? Es la típica como excusa que toman los fumadores que dicen, yo fumo igual, si tuve un tío que fumó y vivió hasta los 90 años. Ah, ok, pero estadísticamente ese tío representa es un caso que representa una estadística con una probabilidad bajísima, bajísima, ¿ya? La mayoría de la gente que fuma empiezan sus enfermedades por lo menos 15 años antes que una persona que no fuma. Empiezan con problemas respiratorios, empiezan con mil cuestiones, ¿ya? Ramón tiene el otro caso, así que estaba enfermo con respirador y seguía fumando, ¿sí? Le echaba humo al respirador, así que bueno, fumar una adicción, ¿no? Hay personas que dicen que todos debiéramos tener una adicción, que hay que buscarse una adicción sana, ¿no?
Pero la adicción de la misma manera también es social, ¿no? ¿La adicción? Sí, o sea, por lo menos yo vi hace tiempo atrás, no me acuerdo en qué libro fue, pero era un libro súper bueno, que hablaba de que la adicción eran productos sociales nomás más que un producto. Habían pocos productos vendidos comercialmente que implicaban una adicción química, o sea, Mm. biológica. Bueno, yo en realidad no sé mucho del tema. Yo creo que debe haber de todo, ¿ya? Pero de que hay mecanismos cerebrales de la adicción demostrado, eso sí yo lo he visto. Sí, ¿ya? sí, Y esa es la eso razón sí. por la... Ahora, que ese estímulo cerebral te lo genera una sustancia química, claro, no necesariamente. O sea, por ejemplo, te pongo un caso, que una adicción mía que yo tengo más o menos controlada, la adicción a apostar, ¿ya? Yo una vez al año me doy una licencia, voy a apostar al Sporting, hacia el derby. Me gusta apostar, y es como una adicción, ¿ya? Pero nunca lo hago una vez al año, ¿ya? Tengo cierto grado de ludopatía, ¿ya? Ludopatía. Y eso no es no es Ya, una pues, adicción profe, ¿cuándo? química, ¿ah? Pero ¿Tu yo 21? voy solamente en febrero al derby en Viña, lo único que voy, nada más, no apuesto nunca, lo prometo. Entonces, claro, yo no fumo, yo no bebo alcohol, no tengo esas adicciones químicas, por así decirlo, pero tengo adicción a la ludopatía, ¿ya? Y un poco a los videojuegos, ¿ya? Pero estamos claros que hay una conexión causal entre estas cuestiones, ¿ya? O sea, el mecanismo de incentivo a que te hace recaer en el vicio, ¿no es cierto? Es un mecanismo causal, ¿ya? Entonces, si podríamos establecer como, a través de la adicción, podríamos establecer un mecanismo de la misma manera que hay una causa y efecto, pero esta vez sería como cíclico. Puede ser, sí, ahí entiendo lo que tú vas. O sea, claro, puede ser lo que se llama un bucle, ¿no es cierto? El bucle de que, claro, apuestas, te genera una liberación de no sé qué, cuál es la dopamina, no sé cuál se te Dopamina, libera, ¿no es cierto? serotonina, ¿Ya? todo eso. Ya, todo eso, ¿no es cierto? Y después eso te sube el umbral, ¿no es cierto? Entonces después tienes que apostar más para tener la misma respuesta y es un bucle, ¿qué es el bucle de la adicción, ¿no es cierto? No tengo datos, Benjamín, lo lamento. No soy tan estudioso del tema, yo apuesto por la emoción. En realidad estudio re poco el tema. Ya, entonces ahí viene usted la diferencia entre una correlación y una causalidad, ¿ya? Entonces, claro, como bien dijo, no recuerdo quién, ¿no es cierto? Detrás de dos datos correlacionados podría haber una causalidad, podría, hipótesis, pero hay que demostrarla. Y esa hipótesis es un mecanismo que hay que demostrar. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchan o leen en el periódico, las personas que toman jugo de naranja son más inteligentes, Benito gritándole. Como les decía, cuando ustedes escuchan el periódico que dicen, las personas que toman jugo de naranja tienen 30 puntos más de CI, no vayan corriendo a tomar jugo de naranja, porque esas son cuestiones correlacionadas que a lo mejor no hay ninguna causalidad detrás, ¿ya? O sea, a lo mejor la causalidad al revés, a lo mejor las personas que son más inteligentes cuidan más su alimentación y por ende tienden a tener una alimentación más saludable con fruta y verdura. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Dudas, consultas, comentarios. Waldo, ¿Sí? mira, el otro día, escuchando en mi teléfono y la radio de la Deutsche Welle, hablaban sobre un tema que tiene que un poquito ver con esto, que era relacionado con las famosas correlaciones de la cual tú estás hablando y estamos conversando. Y decía que, por ejemplo, que las tabacaleras en su tiempo usaron los mismos métodos que hace la ciencia para demostrar que el efecto del tabaco, en los términos que estamos conversando, que produce cáncer al final a través de mecanismos probados. Y sucede que la tabacalera utilizaron la misma manera, los mismos métodos que utiliza la ciencia para demostrar lo contrario, o sea, para ellos la tabacalera demostrar lo contrario. ¿Se me explico? Hicieron un experimento, uno de los tantos experimentos que hablaron, pero uno que me llamó la atención era que probaron, creo que en ratones, el efecto del tabaco, no sé exactamente de qué forma lo hicieron. Y, y salió una correlación de que el tabaco no les producía daño, o sea, o el daño era casi mínimo. Y con eso que hicieron una gran campaña publicitaria con muchos recursos económicos para demostrar que el tabaco no producía cáncer, no era dañino para el ser humano. El punto es que después se descubrió
que los ratones que utilizaron eran ratones genéticamente, eran de una raza genéticamente, pudiéramos decir, tolerable a los componentes del tabaco. Y por ahí partió todo. Entonces, lo que quiero decir es que mostraron una correlación y la defendían. Entonces, la idea es que también, cuando hay intereses económicos de por medio y no hay una ética con el ser humano, también se utilizan los mismos métodos de la ciencia que para demostrar las cosas, para beneficio del ser humano, también la usan para en contra. Sí, mira, como dice Raúl, demostrar un patrón de causalidad no es solamente correlacionar datos, tanto para demostrarlo como para refutarlo, ¿ya? Se requiere mucha investigación porque los pasos conectivos, ¿no es cierto?, ya sea para demostrarlo o refutarlo, pueden ser muchísimos, pueden ser años, décadas de mostrar una conexión. Y como bien dice Raúl, el tema del cigarro, los primeros avisos decían que el cigarro hacía bien, que despejaba las vías respiratorias, ¿ya? Pero claro, como demostrar eso es muy complicado, pasar de contrabando a una investigación deliberadamente mal hecha para que concluya algo que de antemano ya venía sesgado, ¿no es cierto? Eso está archirreportado, ¿ya? Yo la última que me enteré era que todo este tema de la relación entre alimentación y ataques al corazón y cosas por el estilo, siempre por muchos años se le echó la culpa a la grasa saturada, bueno, generalmente la grasa saturada, al colesterol, ¿no es cierto? Y los últimos reviews del tema, que salieron más o menos como el 2015, mostraban un poco lo que decía Raúl, de que los primeros estudios estaban deliberadamente mal hechos para exculpar al que al parecer es el verdadero causante de esto, que es una elevada ingesta de azúcar. ¿Ok? Fíjense que salió un review en el Plus One, me acuerdo, que separaba todos los estudios que tenían conflicto de interés porque venían financiados por la industria azucarera, ¿no es cierto? Y las correlaciones aumentaron enormemente a favor, me refiero a favor, que el peso estadístico del consumo de azúcar era muchísimo mayor que colesterol, grasa saturada, respecto a enfermedades, creo que eran cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, claro, la peor mezcla, hasta lo que nos dice la ciencia hasta ahora, porque esto obviamente podría cambiar, la peor mezcla alimenticia que hay es un alto contenido de azúcar y una alta ingesta calórica. Si van las dos cosas a la vez, esa es la peor receta para el desastre de la salud. ¿Ya? Hay que echarle azúcar al tecito. O sea, si ustedes le echan azúcar, pero no sé, pues, son deportistas de alto rendimiento y el azúcar la van a, como decimos los químicos, la van a quemar. El problema está cuando queda dando vuelta en el cuerpo y tienen que metabolizarla de otra forma y tienen que transformarlo a grasa, no sé qué cosa. Ahí hay un problema. Se sobrecargan algunos órganos. Hay todo un lío. Miren, les voy a mostrar un caso, que es un caso de química, ¿ya? Que es la ley de Boyle, ya que es un trabajo que yo publiqué hace como 5 años atrás, respecto a este tema de los patrones de causalidad. Déjenme mostrarlo un poco. Entonces, chocolate y premio Nobel, ojalá fuese cierta ese patrón de causalidad. Le daríamos chocolate a todos los niños, digamos, pero parece que no. Entonces, claro, cuando uno habla de una ley científica, hay que diferenciar dos cosas. Yo se la he dicho ya, pero lo voy a repetir. Una cosa es la ley de la naturaleza, que quienes creemos que la naturaleza no es caótica, aceptamos que es un principio filosófico, no es demostrable, ¿no es cierto? Aceptamos que ese orden natural está regido por leyes, por patrones de causalidad que se dan en la realidad. Luego, las leyes de la ciencia son nuestras construcciones intelectuales para tratar de entender esas leyes que creemos que existen. Es un matiz medio metafísico, pero que es bueno hacer la salvaguarda, ¿ya? Porque hay gente que cree que la realidad es caótica. Algunos de ustedes creen que la realidad es caótica, lo dijeron así, lo confesaron, ¿ya? Así que si cambiaron de opinión, bien; si no cambiaron, bien también, digo, ¿ya? Pero detrás de la actividad científica, el principio filosófico que está subyacente a casi todos los que investigamos, por lo menos no he conocido a nadie que diga que no, es que la naturaleza hay ciertos patrones ordenados que hay que develar, ¿ya? Por eso en ciencia se hacen predicciones. Toda predicción está basada en un patrón de causalidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo insisto tanto
y le enrostra a usted el tema del cigarro, porque ustedes son la generación más fumadora en la historia de este país, ¿no es cierto? Se lo enrostra porque creo que hay un patrón de causalidad negativo ahí, ¿ok? Sobre todo las mujeres, ¿eh? Las mujeres son las que están peor estadísticamente en el tema del cigarro. Cuando uno habla de las leyes, ¿no es cierto? Descubrí a alguien por ahí. No fumen, no fumen. Bueno, que ya se lo dice alguien que apuesta. Miren, detrás de una ley, ¿no es cierto? Entonces, se dice, es una hipótesis de tipo causal y el otro agregado con un mecanismo demostrado. Ese sería una ley científica, ¿ya? Con un mecanismo demostrado. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una tabla que la tengo en el capítulo de mi libro, ¿no es cierto? Que dice ya, la ley de Boyle, y esto es lo que voy a explicar ahora, volumen, causa, presión, efecto, a pesar que hay gente que piensa lo contrario, que la presión es la causa y el volumen es el efecto. Le voy a mostrar por qué el segundo patrón de causalidad está errado, el primero es correcto, ¿ya? La correlación entre interpretación de mancha y la personalidad, esa es una correlación que, supongamos que está bien ajustada matemáticamente, es una correlación, no hay una relación necesaria entre las manchas que yo veo y mi personalidad. ¿Ya? De hecho, yo tengo un review escrito por gente de psicología que está en contra del test de Rorschach porque lo consideran que está infundado. No hay ningún mecanismo que conecte la mancha que yo veo con mi personalidad. ¿Fuerza igual a masa por aceleración? Bueno, sí, ese es un patrón de causalidad, se sabe cuál es la causa, se sabe cuál es el efecto y se sabe por qué. La fuerza y cómo actúa y el espacio-tiempo que se desdobla, no sé. Cosas por el estilo que yo no domino mucho, ¿no es cierto? Entonces hay varias leyes, en biología está la ley de Mendel, en química está la ley de Boyle, o la ley de conservación de la masa, en física están las leyes de Newton, están las leyes generales de todas las ciencias, que son las leyes de la termodinámica, etc. ¿Ya? Ahora, yo les dije que le iba a mostrar el tema de la ley de Boyle, pero se va a aceptar esto un poquito. Ya, esta es la ley de Boyle, ¿no es cierto? Entonces, como yo les mencioné, yo saqué un paper con el Cristian Merino, que es un didacta de la ciencia, por una discusión meramente de contenidos que teníamos. Ya estábamos discutiendo la ley de Boyle, y me parece que esto fue hace tantos años atrás que no sé si lo voy a decir exactamente cómo ocurrió, pero si mi memoria no me falla, creo que Cristian, mi colega, ¿no es cierto?, me vino a hacer la pregunta y me dijo algo así como, oye, Waldo, ¿por qué en algunos libros aparece en el eje X de la ley de Boyle el volumen y en otros libros aparece la presión? ¿Cuál es lo correcto? Como alguno de ustedes dijo, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es el eje X? ¿El volumen o la presión? Entonces, yo como hace tantos años que no he enseñado, química general nunca he enseñado, ¿eh? Yo hace tantos años que cursé química general, nunca he sido profe de química general para nada. Yo le dije, ¿sabes qué, Cristian? Yo juro que, y a mí, así me lo enseñaron a mí, ¿no es cierto?, que volumen va en el eje X y presión va en el eje Y. Volumen es la causa y la presión es el efecto. Y vino toda una discusión, ¿no es cierto?, que decía, oye, pero lo que tú manipulas experimentalmente es la presión, no es el volumen. Decía, o sea, tú aplicas una presión y te da un volumen. Y me hicieron dudar, ¿ya? Porque claro, un punto de vista experimental suena convincente ese argumento, que bueno, usted lo dio. Yo lo que manipulo es la presión y lo que mido es el volumen. Lo que mido como efecto. Y yo decía, pero es que a mí me explicaron al revés, porque decía, entonces, o mi profe me lo explicó mal y yo me lo tragué, ¿no es cierto? Nunca lo miré críticamente, o hay algo que se escapa, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que esa duda me quedó dando vuelta ahí un par de meses, y recurrí a la filosofía de la ciencia, si en realidad la respuesta no estaba en los libros, si los libros eran la fuente de la confusión. La respuesta está en la filosofía de la ciencia y en la historia de esta ley, ¿ok? La historia cómo se construyó. Y fíjense lo siguiente, miren. Les voy a hacer una pregunta que es de química general. Presión y volumen, no es de química general, disculpen, es de ontología, la primera parte del curso. Presión y volumen, ¿qué son ontológicamente? Son objetos, propiedades, estados, procesos, ¿qué son? Son propiedades. Propiedades. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo, está bien. Son propiedades. Presión y volumen son propiedades. Pero nosotros vimos en el curso que no existen las propiedades, existen propiedades de algo. O sea, no existe la presión, existe la presión de algo. No existe el volumen, existe el volumen de algo. Entonces, la ley de Boyle, ¿qué es ese algo? ¿Qué es esa cosa? ¿Cuál es el objeto? El gas. Gas, ¿no es cierto?
Entonces, la ley de Boyle se refiere a presión de un gas y volumen de un gas. ¿Están claros hasta ahí? A eso se refiere la ley de Boyle. Ahora, fíjense lo siguiente. El lío que se genera, y al menos esa fue la propuesta que hice en el paper y lo aceptaron, el lío que se genera es lo siguiente, que se confunden dos presiones cuando uno habla de la ley de Boyle. Uno se confunde la presión a la cual se refiere la ley de Boyle, que es la presión de un gas, versus la presión experimental, que es que yo, aquí no aparece, pero voy a hacerle una rayita, ¿no es cierto? Que es la presión que yo ejerzo sobre un émbolo, ¿ok? Entonces, claro, si yo aplico una presión sobre un émbolo, ¿no es cierto? Eso también es una presión. Pero, recordemos, la ley de Boyle no se refiere a la presión sobre un émbolo, se refiere a la presión de un gas. ¿Ok? Ahora, estamos claros, si yo aplico una presión sobre un émbolo, ese émbolo se va a mover hasta que la presión aplicada se iguale a la presión del gas. Sí, eso es lo que te dice experimentalmente, obviamente, los equilibrios de fuerza, ¿no es cierto? Pero la ley de Boyle no se refiere a la presión ejercida sobre el émbolo, se refiere a la presión del gas. ¿Ok? De hecho, yo podría mover el émbolo sin aplicar una presión. Yo podría hacer vacío externo y el émbolo se va a mover y se va a expandir el volumen de gas. ¿Me siguen? ¿Ya está ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, es cierto que experimentalmente yo aplico una presión, pero esa presión no es una presión de un gas. Lo que va en P en la ley de Boyle no es la presión ejercida. ¿Ok? Es cierto, repito, que se van a igualar al final. Entonces, si yo aplico una presión de una atmósfera, yo puedo poner que la presión en la ley de Boyle es una atmósfera, lo puedo poner porque se va a igualar, evidentemente, al equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, matemáticamente no está mal, conceptualmente está mal. ¿Ok? ¿Dónde se devela el mecanismo de una ley? En este caso, en la teoría donde está inserta, y aquí de contrabando le estoy pasando la definición de lo que es una teoría. Una teoría es un sistema de hipótesis y leyes, son varias ideas conectadas entre sí, donde la ley es una de las ideas de una teoría. ¿Y cuál es la teoría donde está inserta esto? Es la teoría cinética de los gases. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría cinética de los gases? Y lo dice explícitamente en el mecanismo. Por lo tanto, para entender la ley de Boyle hay que entender la teoría cinética de los gases. Me dice que yo muevo el émbolo, por ejemplo, hacia la izquierda, es decir, disminuyo el volumen de un gas, ¿qué es lo que va a pasar con las partículas del gas si es que la temperatura es constante y los moles son constantes? Que esa es la definición de la ley de Boyle, a temperatura y moles constantes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el número de colisiones que tienen estas partículas sobre el émbolo, el número de colisiones, ¿no es cierto?, se va a incrementar. Mientras más pequeño es el volumen, el número de colisiones se va a incrementar. Eso es lo que va a ocurrir necesariamente. Porque las partículas tienen una energía cinética que depende de la temperatura. Si la temperatura es constante y yo disminuyo el volumen, van a haber más colisiones. Que si yo extiendo el volumen, van a haber menos colisiones. Y hay que entender que la presión de un gas es un efecto de colisiones moleculares. Son moles de partículas chocando contra la pared y eso te da un efecto molar llamado presión. ¿Ok? Entonces, si yo disminuyo el volumen de un émbolo, causa, necesariamente van a aumentar el número de colisiones y por lo tanto la presión. Efecto. Por eso la ley de Boyle es el volumen es la causa y la presión es el efecto. Luego podemos discutir, ¿y cómo yo manipulo el volumen? Lo que sí es la variable independiente, viene la pregunta, ¿y cómo la manipulo? Pero esa es una pregunta experimental. No es la pregunta filosófica de la ley. Por supuesto que la forma más fácil es aplicar una presión sobre un émbolo. Así manipulo el volumen. ¿Ya? Pero no es la única forma de manipular el volumen, repito. ¿Ya? Ustedes pueden hacer un vacío en un vaso más externo, ¿no es cierto? Y este émbolo se va a expandir igual, sin aplicarle una presión al émbolo. Entonces, por eso la propuesta de este paper era que volumen es la causa, presión es el efecto y el mecanismo son las colisiones moleculares. Un incremento necesario de las colisiones moleculares al disminuir el volumen. Por eso aumenta la presión al disminuir el volumen. ¿Ok? Bueno, cuando discutimos esto con mi colega Cristian Merino,
estábamos convencidos, ¿no es cierto? Y escribimos el paper. Y claro, lo que hizo él, porque el área didáctica es el área de él, ¿no es cierto? Yo aporté con la parte como filosófica y cuál sería la respuesta correcta, ¿no es cierto? Y después nosotros, bueno, ahí estarían como las conclusiones de esto. O sea, aquí hay gráficos que muestran lo que les acabo de decir, digamos, pero él toma esta reflexión y después empieza a aplicar un análisis de qué textos le aciertan y cuáles no. Y él empieza a cruzar como información de decir, los que aplican el patrón de causalidad invertido de acuerdo a nuestra propuesta, ¿no es cierto? Claro, de lo que pecan es que explica la ley de Boyle ajeno al mecanismo que la sustenta. O sea, explica la ley de Boyle como una mera relación matemática para hacer cálculo, ¿ya? No lo explican químicamente, porque la explicación química de la ley de Boyle tiene que ver con colisiones moleculares. La explicación física es presión, volumen, K, hago cálculo y me dan. Eso es fácil los cálculos, ¿ya? A lo más las conversiones de unidades que cuelan un poquito para que den bien, ¿ya? Pero la desconexión de la explicación de la ley de Boyle del mecanismo molecular que la sustenta hace que yo invierta los patrones de causalidad. Y eso fue más o menos la conclusión de ese estudio. Lo tenemos en un paper, se lo voy a mandar, ¿ya? A quien le interesa. Ahora, ahí está el paper, ¿ya? Es el año 2015. Y fue un paper así que hicimos entre los dos, sin el marco ni una tesis, nada, sino que fue una cosa que hicimos así bien rápido, porque yo estaba súper motivado haciéndolo, ¿no es cierto? Y más que nada predominó la originalidad del paper porque lo aceptaron muy rápido, ¿ya? Tuvimos como un mes y tanto nomás en referato y lo aceptaron. ¿Dudas, consultas, comentarios? Hasta aquí. Este tema de las leyes tiene implicaciones entonces sociales, ¿no es cierto? Porque si yo voy a tomar decisiones, se entiende que debería tomar decisiones en base a patrones causales demostrados y no meras correlaciones, ¿ok? Porque podría yo llegar a conclusiones erróneas, confundir la causa con el efecto, o a lo mejor ni siquiera hay causa y efecto, y yo tomo decisiones como que existieran patrones causales, podría generar daños sociales, ¿ok? Como también tiene implicaciones para los que son del área de pedagogía en la educación, ¿ya? O sea, si yo quiero enseñar bien una ley, al menos mi opinión en base a esto que le estoy presentando, es que uno debiera conocer el mecanismo, no solamente las variables involucradas y cómo hacer cálculos con ellas, ¿ya? Porque los cálculos con estas variables tienden a ser muy simples, son operaciones matemáticas simples, y pueden llevar, a mi juicio, a la falsa sensación que entiendo la ley porque los cálculos me dan. Y a mi juicio uno no entiende bien la ley si no entiende la causalidad y el mecanismo. A los que son estudiantes míos o fueron estudiantes míos en la analítica 3, o van a ser estudiantes míos en la tercera analítica, ¿no es cierto? En la analítica de cromatografía, yo tengo puros dolores de cabeza enseñando cromatografía porque me cuesta mucho lograr que los estudiantes entiendan cuáles son los patrones de causalidad correctos. Porque ven matemáticamente conectadas variables, pero yo no puedo transformar una en otra así como así porque la matemática me lo permite. La matemática permite todo en términos de despejar cosas. Pero cromatográficamente hay unas que son causas y otras que son efectos de algunas otras, no de todas. Es un desafío, como profe, ha sido bien grande para mí. De hecho, yo estoy así, bueno, en mi cabeza ya el siguiente paper que voy a sacar es los patrones de causalidad en cromatografía y ojalá que me lo aguanten en esta red. ¿Ya? Porque los libros tampoco ayudan mucho en la cromatografía, también lo toman matemáticamente, así como que quien despeja A para B y ni me cuestiona el patrón de causalidad, y eso genera a veces errores que yo he visto en los libros. El Jamín me pregunta, ¿por qué no hice el 441? Ah, no, es que lo hice muchas veces antes, entonces ahora yo estoy haciendo la química analítica 3 de los químicos industriales, que es un poco lo mismo que el 441, con otra orientación. Entonces nos turnamos los ramos. Este es el único ramo que hago siempre yo, epistemología. Dudas, consultas, comentarios. Bueno, Benjamín está viviendo la tortura de encontrar las causalidades de la cromatografía. ¿Ya? Por favor, dudas, consultas, comentarios. Entonces, como a modo de síntesis, todo esto de la causa y efecto es en base al mecanismo. Eso es como la síntesis de lo que vimos. Esa es la síntesis, pero insisto, bajo una visión filosófica, porque por ejemplo los físicos le agregan una dimensión extra. Hay algunos físicos que dicen que para que una hipótesis sea ley, no necesariamente tener un mecanismo, y dicen que hay leyes que se asumen como causales como un postulado. Me explico.
Por ejemplo, les pongo un ejemplo que cuesta encontrar un mecanismo. Yo creo que lo tiene, pero reconozco que no es tan fácil. La ley de conservación de la energía. ¿Cuál es el mecanismo? Esa ley es tan general y aplicable a todo el universo que proponer un mecanismo de conservación de la energía es como medio complicado, ¿ya? Según los físicos, casos como la ley de conservación de la energía son postulados generales que uno asume como cierto el patrón de causalidad, a pesar que no tenga un mecanismo que lo fundamente, ¿ya? Eso quizás les va a quedar un poco más claro cuando veamos lo que es una teoría, porque normalmente un postulado que es muy general y que no hay cómo fundamentarlo en nada, eso es lo que se llama el axioma de una teoría. Y es cierto que esas leyes más generales, las que están en la cúspide del conocimiento, es cierto que carecen de mecanismo, pero carecen de mecanismo no porque no queramos encontrarlo, ¿ya? Es porque no hemos podido encontrarlo. Esa es mi opinión, ¿ya? Entonces, hay ramas de la física que dicen que las leyes son efectivamente hipótesis de contenido causal, pero más que hablar de mecanismo, dicen en algunos casos sí, en otros no, hablan de que sea universal. ¿Qué significa universal? Y ese término para mí es medio, ¿cómo decirlo? Es un término medio difuso para mí. ¿Qué entiende un físico por universal? ¿Ya? Universal, ¿qué quiere decir? Yo hasta donde lo entiendo, al menos con algunos físicos que he hablado de estos temas, dicen que universal es como que es válido en cualquier punto de referencia. Eso sería como universal, ¿ya? O sea, en el fondo que la ley de Boyle, a mi juicio, sería universal porque da lo mismo si estamos hablando, si ustedes están mirando el gas, si yo estoy mirando el gas, si está en la luna el gas, igual sería válido, ¿ya? Pero disculpa que está mi perro ladrando. Pero hay ciertas afirmaciones que se dan dependiendo del punto de referencia, ¿ya? Es como que yo les dijera, mira, te pongo un caso que quizás podría causar con algo que no es universal. Si yo les tiro una pelota a 100 kilómetros por hora, a ustedes les va a llegar a 100 kilómetros por hora y les va a destruir un hueso, ¿ya? Esa sería una formación tipo causal. Ustedes me dirán, sí, pero no es universal. ¿Por qué? Porque depende del punto de referencia. O sea, si yo me estoy moviendo, no. ¿Ok? Porque si yo lanzo una pelota a 100 kilómetros por hora, pero me estoy alejando a 100 kilómetros por hora de ustedes, para ustedes la pelota es inmóvil y no les va a llegar. Entonces eso es relativo. ¿Ok? Entonces, claro, yo entiendo que por ahí va el concepto de universal, ¿ya? Yo creo que ese criterio de universalidad, no sé, las leyes que conozco, al menos en química, como que no afecten nada a las leyes de la química. Todas serían universales, en mi juicio. Creo. ¿Las leyes de la química? Sí, la ley de conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples, la primera y la segunda ley de la termodinámica, que no es química en estricto rigor, o sea, la termodinámica también engloba la química y la física, ¿ya? Todas serían universales debajo de esa definición, ¿ya? No conozco una ley en química que dependa del punto de referencia, creo. Me hace una pregunta que dice, pero entonces, que una secuencia de ADN que está constituida de 4 bases, el cómo interactúan entre ellas para formar las distintas cosas que pueden armar. Ese mecanismo tampoco está descrito, o por lo menos nunca lo he leído. Ya, mira, yo ahí, te soy honesto, yo desconozco ese contenido, ¿ya? Si no estuviese descrito, claro, tendría un mecanismo que es infundado, o sea, no lo sabemos, ¿ya? Y en ese sentido no cumpliría con la definición estricta que estamos presentando, que debe tener un mecanismo demostrado, ¿ya? Y por eso, claro, hay algunos ejemplos en donde esto podría como generar dudas. Por ejemplo, si ustedes leen, yo me di el trabajo para este paper que les mostré, de leer el primer escrito de Boyle. O sea, Boyle para mí es un personaje súper importante. De hecho, el inicio de la química fue Boyle. O sea, la palabra química, él fue el primero que la puso en un paper, ¿ya? Ustedes leen la ley de Boyle, o sea, la historia de la ley de Boyle, Boyle no tenía idea del mecanismo. Boyle, ¿qué veía? Veía que tenía un gas atrapado en una columna de mercurio y mientras más mercurio le agregaba, el volumen bajaba. Y él decía, mira, esto y lo hizo al ojo, porque ni siquiera tenían planillas de cálculo o papel milimetrado, no hizo un gráfico, nada. Él al ojo dijo, esta relación es inversamente proporcional. Así lo estoy viendo, así en base a los datos que estoy obteniendo. Pero al ojo, ¿ya? Eso es todo.
En mi opinión, ¿no es cierto? En esa época, la ley de Boyle no era una ley, en el sentido social de la palabra, porque no había mecanismo, era una correlación de datos. Claro, con los desarrollos posteriores, ¿no es cierto? Cuando ya vino el atomismo, se aceptó la existencia de las moléculas, que los gases eran moléculas en un estado, ¿no es cierto?, que no tenían un volumen definido, etc. Ahí se le encontró fundamento. Entonces, desde un punto de vista filosófico, quizás no histórico, yo creo que el estatus de ley vino después de Boyle, ¿ya? Y quizás lo que tú estás mencionando también podríamos estar en la misma situación, no lo sé. El problema está que a nivel social, a muchas afirmaciones igual se les da la corona de ley porque el mecanismo no se sabe, no se ha demostrado, pero se sospecha como muy plausible, ¿ya? Entonces probablemente este tema del ADN, claro, puede que no se haya demostrado cómo se combina, pero a lo mejor ya hay hartas sospechas bien fundamentadas de cómo iría la cosa. Entonces a lo mejor tiene la corona de ley, a pesar que todavía no lo ha demostrado, pero a falta de, bueno, se la damos, ¿ya? Entonces lo social con lo filosófico no siempre como que convergen, a mi juicio, ¿ya? Dudas, por favor, consulta. Tenemos tiempo. ¿No? Una evaluación parcial que yo les voy a pedir tiene que ver con esto, ¿ya? Es decir, les voy a pedir, esto es libre, les voy a pedir que elijan una ley de un contenido que a ustedes les interese, biología, física, química, economía, sociología, no le tengan miedo a esas ramas tampoco, pero que le interese, ¿no es cierto? Y busquen material de cuál sería el patrón de causalidad y cuál sería el mecanismo. Si es que lo tienen, ¿ya? ¿Cuál sería el mecanismo? Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda en economía. A mí me interesa mucho eso. Como soy medio ludópata, este tema de la economía me gusta mucho, ¿ya? Leyes en biología, yo creo que hay unas cuantas, ¿no es cierto? A pesar que algunos biólogos piensan que la biología no tiene leyes, ¿ya? En química hay un montón. En física yo creo que la que tiene más. Elijan una ley. Y vayan a los libros disciplinares o a algún libro de historia de la ciencia, ¿no es cierto? O a veces hay papers que cuentan la historia. Y simplemente les voy a pedir, les voy a dar un Word como guía, ¿no es cierto? Que diga ya, escriba su ley, escriba cuáles son las variables, cuál es la variable caso, cuál es la variable efecto y cuáles son los mecanismos y de la referencia, de dónde sacó esto, que no salió de su imaginación solamente, o sea que hicieron una breve búsqueda. A veces con los textos disciplinarios es suficiente, ¿ya? Salen muy bien explicadas, por ejemplo, yo siempre me saco el sombrero de cómo explica las leyes de la termodinámica Levine, ¿ya? Y ese libro lo encuentro maravilloso, es difícil, nada que decir, pero une lo histórico con lo filosófico y lo disciplinar de una forma exquisita, ¿ya? A mí me fascina ese libro. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Bueno, para cerrar, ¿no es cierto? Yo simplemente basta con poner esta pequeña diferenciación, ¿no es cierto? En estricto rigor, cuando uno habla de leyes, claro, las leyes mecanicistas, ¿no es cierto?, que es la que estamos hablando, son en realidad un tipo de ley, ¿ya? No todas las leyes tienen un mecanismo, si es que entendemos mecanismo como una serie de sucesos lineales que decantan en un efecto. Por ejemplo, la ley de gravitación universal sería mecanicista, una causa, un efecto, un mecanismo lineal, ¿ok? Pero, por ejemplo, las leyes de Mendel no tienen una causa con un efecto, tienen una causa con varios efectos posibles de distintas probabilidades, que sería, por ejemplo, perdón, acá, esta. Yo, por favor, no me pregunten en detalle de esto, no es mi área, pero creo entenderla más o menos, ¿no es cierto? Claro, cuando se cruzan los pares de alelos de seres vivos que son los progenitores de una descendencia, ¿no es cierto? Claro, como son pares de alelos que se mezclan, dependiendo si los pares son iguales o distintos, se van a generar distintas combinaciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos pares rojos, un par rojo-blanco, entonces, claro, cuando se cruzan esas flores, ¿no es cierto? Se genera descendencia, bueno, como esa reproducción es sexual, ¿no es cierto? Bueno, se va a generar posibles combinaciones, pero unas van a ser más probables que otras. Entonces no es una causa, un efecto, son varios posibles efectos con distintas probabilidades. Entonces, claro, el concepto de mecanismo como ley mecanicista, ¿no es cierto?, se cambió un poco y se generalizó, se habló de determinismo, ¿ya? En el sentido que algún tipo de relación causal es mecanicista, otra es estocástica. ¿Qué significa que estocástica? Que son distintos caminos que se cruzan y que dan probabilidades predecibles, ¿ya?
Entonces son leyes estocásticas, la ley de las probabilidades. Por ejemplo, el tema de la oferta y la demanda podría ser más o menos así, ¿ya? Es como la probabilidad de que suba o baje el precio. La probabilidad la probabilidad de que caiga la bolsa, ¿no es cierto? A veces las leyes te dicen con qué mayor probabilidad o frecuencia va a ocurrir algo. No te dice que va a ocurrir necesariamente, te dice que va a ocurrir con mayor o menor probabilidad o mayor o menor frecuencia. Entonces ahí la palabra correcta en realidad más que mecanismo es determinismo. Un tipo de determinismo es mecanicista lineal, otro tipo de mecanismo es estocástico, ¿ya? Que no es lo mismo que caótico, como alguien mencionó ahí. O sea, caos no quiere decir que, en este contexto, ¿no es cierto? No quiere decir que yo no sé lo que va a pasar, quiere decir que yo, si no es cierto, no sé exactamente lo que va a pasar, sí puedo predecir la frecuencia de los sucesos futuros en un N bien largo. ¿Ya? Es como que yo le dijera a ustedes, miren, una ley estocástica aplicada a ustedes, ¿no es cierto? Ustedes, estudian en la universidad y egresan, efecto van a ganar más dinero. Pues yo no les puedo asegurar que cada uno de ustedes va a ganar más dinero, pero si yo tomara una población de egresados universitarios y lo comparara con una población más o menos la misma edad, en la misma época, pero que no estudia en la universidad y que sacó una educación media, supongamos, la probabilidad que ustedes tengan mayor sueldo que los otros es mayor, y probablemente cuando vea la distribución estadística va a ser así, ¿ya? Pero no va a faltar el que de un grupo de menos estudio gana más que otro que estudió, bueno, obviamente que va a pasar eso, pero es poco probable, nada más que eso, ¿ya? Ahora sí, dudas, consultas, comentarios, para terminar. ¿Algo que quieran agregar, comentar? Bien, con eso entonces terminamos el tema de las leyes. ¿Ya? La próxima sesión, que va a ser en 2 semanas más, vamos a ver lo que son las teorías, ¿ok? Y vamos a ver, bueno, hay 3 teorías que podemos ver, la teoría atómica, la teoría de la relatividad especial o la teoría del Big Bang. Ahí lo voy a decir, ustedes elijan, ¿ya? Lo importante es que la teoría que veamos en clase, obviamente no la van a poder ocupar ustedes para una futura evaluación parcial, va a quedar quemada, por así decirlo, ¿ya? Pero las 3 teorías son súper interesantes, ¿ya? A mí la que más me gusta es la de la relatividad. Quedamos hasta aquí, ¿ya? Cuídense, les voy a mandar la evaluación parcial y repito, la entregan en 2 semanas. ¿Profe? ¿Sí? Ah, ya, eso, justo, en 2 semanas más. 2 semanas más, ¿ya? 2 semanas más, porque obviamente tengo que respetar la ley, no la ley científica, la ley social, y la ley social dice que no hay evaluaciones ni clases esta otra semana, ¿ya? Así que recupérense, alineen sus chakras si es que creen en eso, ¿no es cierto? Y para que lleguen bien renovados, ¿no es cierto? Para la próxima sesión, desconéctense de las pantallas y aprovechen esa semana, ¿ya? Que estén bien. Saludos. Chao, chao. Chao, profes, que estén bien. Gracias. Chao. Disfruten. ¿Profe? ¿Sí? Es que le quiero hacer una pregunta, pero no es de epistemología, es de analítica. Ah, ya. Voy a ponerle pausa a la grabación para que no quede una pregunta en el Ya. video. Espérate.